están? Muy buenos días, un gusto saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos quienes vienen hoy día por primera vez, nace en su casa, en medio nuestro, y también darle la bienvenida a nuestros amigos y hermanos de la iglesia, el proyecto de plantación de Villa Alemana. Todos estén bienvenidos, los invitamos a ser parte. Quería decirle que está aquí Brian, el plantador, junto a parte del equipo. Tenía que entrar su manito para que pudiéramos identificarlos ahí. Eso ahí, muy bien. Para que después los saluden, oren por ellos, los pregunten cosas, los interroguen. Para que le den una muy linda bienvenida a nuestra congregación. Hoy día estamos en Hechos capítulo 18. En realidad llevamos varios meses en Hechos, en la serie Hechos, la misión de Dios, ¿cierto? La semana pasada hablamos de Hechos 17, cuando Pablo pasa por Tesalónica, por Berea, por Atenas. Antes estaba en Filipos. Pablo venía machucado, decíamos, ¿cierto? Porque había sido azotado. Y así todo, Pablo siguió predicando el Evangelio. Hablamos que Pablo a veces es como esos monitos porfiados. ¿Se recuerdan los monitos porfiados? Esos que uno empujaba, ¿cierto? Y se devolvía. Pero en realidad es buena la ilustración quizás, pero no, Pablo no era un porfiado. Pablo era un perseverante en el Señor. Pero no por su propia fuerza, sino porque Dios perseveró con él. Porque se recuerdan que Pablo era un perseguidor de la iglesia, estaba en contra del Evangelio. Entonces, ¿quién perseveró? El que perseveró de manera generosa, llena de gracia, fue nuestro Señor Jesucristo con Pablo. Lo mismo pasa con nosotros, porque uno podría decir, Pablo tenía algo que se llamaba resiliencia, ¿cierto? Decía que mis colegas psicólogos le encanta hablar esta palabra, y trata de identificar qué hay en las personas para que sigan adelante a pesar de las dificultades. Y Pablo definitivamente pasó adelante en estas dificultades, y nos debemos preguntar, ¿había algo especial en Pablo? ¿O había algo distinto que era la obra del Señor en su vida? Y vamos a ver un pasaje que Pablo, luego de estas cosas, dice, siguió predicando y fue de Atenas, ahí fue el último lugar donde nos quedamos en el capítulo 17, y llegó a Corinto, o sea, 80 kilómetros más, seguramente o caminando o bien en un carruaje, pero de todas formas, si venía machucado, si venía con herida, venía con dolor en su musculatura, no es un viaje menor, ¿cierto? ¿Han viajado alguna vez adoloridos? De espalda, han tenido alguna vez quizás un dolorcito. Pablo siguió. Y la pregunta es, ¿por qué siguió Pablo? ¿Por qué siguió predicando? ¿Qué había en Pablo que hacía que siguiera predicando? Y aquí recordábamos el domingo pasado un pasaje que está en unas cartas de Pablo, que leo en Timoteo, que dice palabra fiel y digna. Cuando dice palabra fiel y digna, de ser recibida por todos, dice, se refiere al Evangelio. Que el Evangelio es la palabra fiel. ¿Qué significa eso? Digna de confianza, una palabra digna de confiar, digna de esperar, digna de creer, digna de abrazar. Y además dice, digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esta es la palabra en que Pablo confiaba, y una palabra tan buena que era digna de ser compartida y predicada. Entonces eso es lo que hacía que Pablo siguiera avanzando, porque una palabra buena, el Evangelio es eso, la buena noticia de Dios, que además debe ser compartida y anunciada. Y Pablo siguió acá, siguió en Corinto. Entonces cuando vemos que llegó a Corinto, entonces uno puede decir, entonces podemos conocer algo más de esta iglesia a través de otros escritos de Pablo. Es fácil la pregunta que voy a hacer. ¿Qué carta de Pablo podríamos ver que habla acerca de la información de la iglesia de Corinto? ¿Me puede responder? ¿Alguien sabe? Primera y segunda de Corintios. Entonces cuando leemos esta parte, sería bueno leer Hechos 18 y además primera y segunda de Corintios. Y cuando lea primera y segunda de Corintios, lea Hechos 18 o los otros pasajes que hablan acerca de los viajes misioneros. Le di la misma pista la semana pasada, ¿cierto? La semana pasada dice que Pablo llegó a Tesalónica. ¿Qué carta debíamos ver entonces?
Tesalónica, primera y segunda, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá que Pablo llega hasta ese lugar, en Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde había mucho intercambio cultural. Habían una ciudad griega, obviamente, habían judíos, sí, pero además era una ciudad de intercambio comercial, intercambio incluso de turismo, por así decirlo, pero además había mucha idolatría y paganismo. Era una ciudad grande, 200.000 personas en ese tiempo, o sea, 3 veces la población de Concón. O sea, es grande la ciudad. Entonces tú dices, ¿qué pasa acá? Pero era una ciudad que era muy promiscua también, una ciudad que tenía mucho pecado sexual, y para ello era adoración pagana, obviamente. Entonces vemos que Pablo llega a este lugar y empieza a predicar el Evangelio, y lo primero que hace Pablo era su técnica, algo que resultaba en todo lugar. Encontraba una sinagoga, porque después de la dispersión los judíos se asentaron en diferentes lugares fuera de Jerusalén, y ahí construían su sinagoga, su punto de encuentro. Entonces Pablo iba y anunciaba el mensaje del Evangelio ahí, con quienes algo sabían del Señor, obviamente. Tenían su palabra, tenían el Antiguo Testamento. Y Pablo le explicaba la Escritura y les demostraba que de quien se habla en la Escritura es del Cristo, el Señor, de Jesús. Entonces Pablo va ahí, pero no encontró mucha aceptación su mensaje. No creyeron el mensaje del Evangelio, algunos pocos solamente. Entonces Pablo dijo, voy a predicar el Evangelio, y si ustedes no quieren escuchar, dice lo siguiente: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. O sea, les expliqué el Evangelio, les prediqué, ahora es responsabilidad de ustedes. Nadie puede decir que usted no escuchó el mensaje del Evangelio. Esa misma verdad aplica hoy. Usted está escuchando un mensaje del Evangelio, o lo ha escuchado alguna vez. Entonces cuando uno recibe el mensaje del Evangelio, uno debe decir, ¿qué hago con esto? ¿Cómo respondo al mensaje de Dios hacia mi vida? ¿Lo dejo a un lado, como si fuera algo sin importancia, o lo tomo en consideración? Y aquí un par de veces he dado el ejemplo de que tiempo atrás llegaba harta correspondencia a las casas, ¿cierto? Llegaban cartas y revistas y cuentas y más cartas y ofertas y todo. Entonces uno lo que hacía, llegaban ese montón de correspondencia y uno discriminaba, decía, esta sí, esta no la voy a leer. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿qué pasaría si llegara una carta que dijera orden de embargo? ¿Qué harían ustedes? ¿La abren, no la abren? ¿La dejan ahí junto con la publicidad? Voy a dejarlo acá, no da importancia. Debiéramos abrirla. Debiéramos ver qué dice esa carta. Si esa carta dijera, ¿sabes qué? Usted va a ser embargado. Pero, si usted llama hoy mismo, llame ya, y habla conmigo, un ejecutivo, el ejecutivo mismo le paga la cuenta y usted queda saldado de la deuda. ¿Qué haría usted? Qué raro, qué extraño, ¿cierto? Pues efectivamente primero hay que reconocer la deuda, porque hay gente que dice, no, yo nunca he sacado nada en tal lugar, ¿cómo es posible? Y después, oye, sí, pues si compré algo y no lo pagué. Qué curioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si llega una carta de ese tipo a nuestro hogar y uno dice, no lo voy a leer? ¿Sería algo sabio o sería algo poco sabio? Muy poco sabio. Deberíamos leer lo que dice ahí. Entonces, cuando nos llega el mensaje del Evangelio, hay una mala noticia, pero detrás de esto hay una muy buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia no es nada novedoso. Nos dice la verdad de nuestros corazones. Nos dice, ¿sabes qué? Probablemente no va a decir esto, porque la palabra lo dice. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria, de su presencia, de la comunión con Él.
Y dice, wow, ¿esa es la verdad del Evangelio? Esa es la verdad del Evangelio. Si no estamos en Cristo, si no hemos creído en Él, no podemos tener comunión con el Padre verdadera. Porque Jesús dijo que Él era el camino al Padre y no hay otro camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Quizás usted podrá decir, pero yo no soy tan malo. Algo bueno tengo. Y el Señor nos dice, todos pecaron y todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. Estoy citando Romanos 3. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno justo, ni uno siquiera. Solamente hay un justo, que es Cristo el Señor. Entonces, en primer lugar, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, esta primera parte, debemos reconocer la condición nuestra delante de Dios. Y en segundo lugar, debemos asumir nuestra condición. Entonces, ¿sabes qué? La verdad, sin Dios nada soy. Sin Jesucristo no puedo tener comunión con el Padre. Sin la obra del Espíritu Santo no puedo ser renovado para vivir en comunión con Él. Entonces necesitamos del Señor cada día. ¿Saben qué? A veces pensamos que el Evangelio solamente es el inicio del camino de salvación, pero también es el día a día. A veces nos olvidamos que el Evangelio lo necesitamos cada día, cada instante de nuestra vida. Pero a veces nos olvidamos de esto. Voy a volver con el ejemplo. ¿Encuentran raro que el ejecutivo de cuentas te quiera pagar la cuenta? ¿Lo encuentran raro, no? Digan, venga para acá, yo le pago la cuenta. Eso es extraño. Extrañísimo. ¿Pero saben qué? Si hacemos el símil con el ejemplo, Cristo se ofrece a pagar tu cuenta. Y no solamente la paga con dinero externo, Él mismo paga con su propia vida. Y te dice, ¿sabes qué? Hay una mala noticia, pero hay una muy buena noticia. Y uno diría, si fuera en realidad esa carta, diría, ¿dónde está la broma? ¿Dónde está la cámara escondida? Esto, no sé, es una broma que alguien me hizo. Pero el Señor dice, no, esto no es una broma. Esto es verdad. Hay salvación de manera gratuita. Vengan, dice. El que no tiene dinero, compre. Sáciese. Coma, beba. Compre sin dinero. Es increíble. Porque eso se llama gracia. Entonces, cuando recibí un mensaje del Evangelio y recibí un montón de noticias, un montón de correspondencia, hay una correspondencia. Hay un mensaje que es el mensaje más importante que podemos y tenemos que escuchar. Y cuando lo escuchamos, debemos responder al Señor. Debemos decir, dejo esto en el escritorio, lo dejo en el tarro de basura, así de simple. O bien leo el mensaje, lo escucho, lo recibo y corro a recibir la salvación del Señor. Entonces Pablo les predica el Evangelio, lo rechazan el Evangelio, el mensaje más importante que podemos escuchar en la vida, y Pablo dice, ok, voy a seguir predicando. Si ustedes no quieren escuchar, ustedes son responsables por lo que ya escucharon. Y se fue a predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces vemos que Pablo seguramente estaba un poco apenado igual. Si él amaba al pueblo de Dios, él amaba a los judíos, amaba a los gentiles también. Y cuando alguien no quiere escuchar el mensaje del Evangelio, es triste. Pablo pasó persecución. ¿Me pueden responder? Pasó persecución. ¿Fue azotado? Fue azotado. ¿Sufrió el rechazo de sus compatriotas? Sufrió el rechazo. De los gentiles también. De judíos, de griegos. Pero había algo en su corazón, que era Cristo el Señor, que lo hacía seguir predicando el Evangelio. Y uno podría decir, seamos como Pablo. Sí, un buen referente, un buen modelo a seguir. Pero quien guió a Pablo fue el mismo Señor
Jesucristo. Y es el mismo que nos llama hoy. Por tanto, no es tanto qué había en Pablo en sí mismo, sino que qué hizo Dios en Pablo por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo para que viviera de esta forma. Y el Señor le da la oportunidad a Pablo de bautizar a Crispo y a Gayo. Ustedes lo pueden ver en las cartas de Corintios. Y vemos que el Señor le dice a Pablo, para animarlo, en visión, no temas. Esta parte quiero que la escuchemos muy muy bien. Le dice a Pablo, no temas, sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. O sea, Pablo se quedó mucho tiempo ahí haciendo una sola cosa, predicando el Evangelio a esta ciudad. Recuerden que esta ciudad, los judíos ya habían rechazado el Evangelio en términos generales, y empezó a predicarle a los gentiles. Pero eran gentiles que tenían una cultura pagana, que tenían muchos dioses, además que estaban enredados con temas de inmoralidad sexual, y con otros temas también, con divisiones, con desorden incluso en lo económico. Entonces tú dices, ¿qué pasó acá? El Señor Jesús le dice, Pablo, quiero que te quedes acá, quiero que estés tranquilo, porque obvio, si Pablo venía arrancando cada rato, que te quedes tranquilo, que aquí, cualquier persecución que tengas, en realidad no va a pasar nada más que eso, porque yo en este momento no lo voy a permitir. Hay un límite ahí. Y además dice algo muy hermoso, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cómo eso? ¿Qué quiere decir Pablo acá? En la ciudad había mucho pueblo, o sea, dentro del pueblo, no entendí. Que en la ciudad habían hijos de Dios, habían escogidos de Dios para poder conocer las virtudes del Señor. Es como lo que decía Pedro, ¿cierto? Pueblo escogido, nación santa. Entonces, dentro de la ciudad había pueblo escogido por Dios. ¿Ese pueblo conocía al Señor? Aún no. ¿Ese pueblo conocía a Jesucristo? Aún no. ¿Ese pueblo conocía el Evangelio? Aún no. Pero Dios estaba preparando a ese pueblo para recibir el mensaje del Evangelio. Estaba abriendo su corazón para eso. Y Dios preparó a este pueblo, y Dios preparó a Pablo y a su iglesia para ir y buscar y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nos preguntamos acá, ¿cómo es el Dios de Pablo? Nos preguntamos acá, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? En primer lugar, es un Dios que se comunica. Es un Dios que habla. Un Dios que se comunica con sus hijos. Se dan cuenta que Dios, en visión incluso, le dice a Pablo algo preciso y específico. Sí, claro, tenemos la palabra del Señor. A veces queremos buscar que Dios nos hable y no leemos su palabra. Alguien dijo, si quieres escuchar la voz de Dios audible, lee la Biblia en voz alta. ¿Cierto? Porque ahí puedes escuchar la voz de Dios. Entonces, si no escuchamos la voz de Dios, no leemos su palabra, debemos ir y buscar en su palabra, leer y deleitarnos en ella. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tomó esta Biblia y la leyó y oró y se deleitó? Y te dirá, sí, leí una porción, está bien. Pero la Biblia habla de escudriñar la Escritura, de atesorarla, de buscar, de alegrarse con ella. Si hay preguntas, seguir preguntándole al Señor qué significa esto, a los hermanos, estudiar junto la palabra. Si no ha sido así, si la última semana quizás no ha tomado esta Biblia, es momento para decir, Señor, quiero levantar mi manito por favor a ti y quiero cambiar eso en mi corazón. Quiero que tú cambies eso en mi vida, que valore la palabra como la palabra de Dios, que es inspirada, es autoritativa, nuestra única regla de fe y conducta.
Que el Señor nos guíe a eso. Que seamos el pueblo de la palabra, no el pueblo de nuestras ideas. Porque cuando no leemos la palabra, ¿sabe cómo vivimos? Conforme a nuestras propias ideas y pensamientos. Y pensamos que nuestros pensamientos son más altos que los del Señor. Pero no es así. Que los pensamientos del Señor siempre son más altos, más profundos, inmensos, majestuosos, perfectos, justos, deleitosos. Y a veces nos perdemos la oportunidad de vivir conforme a su voluntad y su carácter por vivir conforme a nuestros deseos, inquietudes, nuestros excelentes buenos planes, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, no, es a mi manera. El Señor habla de manera general y específica en su palabra, pero también en su gracia muchas veces refuerza eso mismo con visión, o con un sueño, o con un consejo de un hermano. Por eso debe estar basado y filtrado por la palabra. No temas, sino hable, no calles. ¿Eso es algo extra bíblico? No, es completamente bíblico, porque la Biblia dice no temas. Y en este momento Dios nos dice a cada uno de nosotros, no temas. ¿Qué es lo contrario de temer? Confiar. Dice, confía, descansa, entrégate, disponte al Señor. No temas el futuro incluso. No temas las circunstancias. No temas lo que el mundo te puede hacer, lo que otros pueden decir. No temas. Confía, descansa, entrégate. Porque a veces vamos con una mochila que es muy pesada y no queremos dejarla ahí. Y nos gusta llevar la mochila. Y la dejamos ahí y la ponemos nuevamente. Y queremos avanzar. Oye, está pesada la mochila. Pero sácate la mochila. No, sí, tengo que sacarme, pero es que me gusta llevarla. Dejémosla ahí. Descansemos. Digamos, Señor, te entrego mis cargas. Quiero ir a ti, Señor, y descansar delante de ti. No temas, sino habla y no calles. Esto es cuál profeta, ¿cierto? El Señor le dice a los profetas que no dejen de hablar y que no callen. Y eso también aplica para nosotros. También aplica para nosotros. Porque somos pueblos escogidos de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, el Dios nuestro es un Dios que habla y un Dios que quiere que nosotros hablemos también, porque es un Dios en misión. Y como es un Dios en misión, dice, yo estoy contigo. ¿Esta es una promesa especial para Pablo? ¿O una promesa que Dios da a cada uno de sus hijos en misión? Es la opción 2, ¿cierto? Una promesa que Dios da a cada uno de sus hijos. ¿Se recuerda la gran comisión? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y sed discípulos de todas las naciones, ¿cierto? Bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces ese Dios misional, ese Dios que habla, quiere que nosotros sigamos hablando y nos dice, yo estoy con ustedes. ¿Nos da tranquilidad eso? Debiera darnos tranquilidad, debiera guiarnos a descansar. Si el Señor va con nosotros, ningún problema. Uf, qué alivio. Qué alivio. Entonces es un Dios que está presente, es un Dios que habla, un Dios que está presente, y es un Dios que está presente, pero no es un Dios como nosotros. No es como decimos a veces, no, Dios, el flaco de arriba. Sí, entiendo la idea que quieren decir, ¿cierto? Pero a veces se dice, Dios es mi amigo. Sí, Dios es tu amigo, efectivamente. Porque Abraham caminó con él y fue amigo de Dios. Y Moisés y Enoc. Y somos llamados a ser amigos de Dios, sí. Pero el tipo de amistad no es con un par.
es Dios soberano. Es una amistad con el Dios todopoderoso, con el Dios santo, el Dios justo, Dios digno de gloria. Y ese Dios soberano le dice a Pablo, y también nos dice a cada uno de nosotros: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. En esto específicamente, Dios le dice: aquí en Corinto no te va a pasar nada. Y vemos después, no pasó nada. Y a veces uno se pregunta: ¿y por qué a mí me pasan cosas igual? ¿Será que Dios se equivocó conmigo? ¿Será que el Señor no está conmigo y por eso debo temer? No. Aquí debemos recordar de que Dios es soberano. Y que todas las cosas realmente nos ayudan a bien. A veces decimos: ¿cómo estuvo este día? No, estuvo malo el día. ¿Qué es eso? Sí, entiendo. Hubo problemas, dificultades, complicaciones, la pasaste mal, súper bien. Pero en el Señor ese no es un día necesariamente malo. ¿Cierto? Es un día que el Señor preparó para que podamos crecer en Él, conocerlo más, descansar en Él y disfrutar de su comunión. Pero en este caso, Dios le dice a Pablo: en Corinto no te va a pasar nada. ¿Esa es la garantía que Dios nos da hoy? No. Porque ustedes saben, la vida es compleja. La vida a veces tiene dificultades. No siempre todo es comida color de rosa. Pero la confianza del Hijo de Dios es que Dios está ahí, está en medio nuestro, está con nosotros, y que lo que tenemos para confiar es que si Él está ahí, lo tenemos todo. Que con Él nos basta, que con Él es suficiente, que con Él estamos completos, estamos llenos, estamos plenos en Él. Pero a veces no creemos eso. A veces pensamos que Dios se equivocó, o que lo que nos pasa se escapó del control del Señor, o que necesitamos algo más aparte de Dios. Y el Señor nos dice: no. Yo estoy por sobre las circunstancias, dice acá. Porque nadie va a poder hacerte daño si no es bajo mi voluntad. Y aquí recordamos el pasaje muy famoso de Romanos: que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a lo que su propósito son llamados. Eso no significa que se va a cumplir todo lo que quiero. No significa que es como el mensaje de fin de año, ¿cierto? 31 de diciembre. Es increíble, paréntesis, se pasó el año ya. Y ya se viene marzo. Y fiestas patrias. Es increíble, ¿cierto? ¿Y qué se dice el último día del año? ¡Feliz Año Nuevo! Que se cumplan todos tus deseos. Y digo: ¿seguro? ¿Que cómo son nuestros deseos? Si se cumplieran todos, ¡uf! ¡Qué terrible sería! Entonces, cuando decimos que el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, no significa que se va a cumplir todo lo que yo quiero. Si el Señor no es una lámpara de Aladín. No es que yo pienso, tengo un deseo y esto se va a cumplir para bien. No. La óptica del Evangelio es en base a conocer más al Señor, el máximo bien que tenemos. Por tanto, si aplicamos ese pasaje, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿qué significaría? Que lo que me pase, vida, enfermedad, muerte, dolor, aflicción, que todo lo que pueda pasar en mi vida va a redundar para conocerlo más profundamente. Y como decía Pablo cuando estaba encadenado, cuando estaba en arresto, en realidad domiciliario, y le envié la carta a Filipo, todo ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Increíble. Vida misional. Entonces vemos que es un Dios que habla, un Dios que está presente, un Dios soberano y un Dios lleno de gracia y de misericordia. Porque dice: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Y aquí recordamos cuando dice pueblo, estamos hablando del pueblo escogido de Dios desde el comienzo de la historia de redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos que constantemente Dios habla y le dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Y eso dónde está en la Biblia? En toda la Escritura. Partimos en Génesis 17 incluso, que dice: y yo estaré en medio de ustedes y habrá una señal de ese pacto. Y al final dice en Apocalipsis exactamente lo mismo. Pero como estamos viendo Corinto, la iglesia de Corinto, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6, que habla al respecto. Voy a leer lo que dice: no se unan en yugo desigual, capítulo 6, versículo 14, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Wow! Pero hay una consecuencia de eso, por lo cual salid del medio de ellos, de la cultura pagana y mundanal, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Es un Dios que tiene su pueblo, que lo preserva, que lo busca, que lo llama. Si tú estás acá, si escuchas el mensaje del Evangelio, es porque Dios te está llamando un día más por su gracia y por su misericordia. Si estás acá escuchando, es para recibir un mensaje del Evangelio y para que vayas a otro y les cuentes las virtudes de Dios y puedas seguir anunciando el Evangelio a otros para que reciban ese mensaje. No estás aquí para ti mismo. Es para estar en comunión con Dios y para compartir este mensaje también a otras ovejitas que no están escuchando el mensaje del Evangelio. Entonces Dios se acerca, Dios busca, Dios llama, Dios levanta, Dios mueve, porque en ese pueblo, o sea, en esa ciudad, había mucho pueblo que Dios ya tenía preparado para escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Te digo algo? Tú eres parte de ese plan. Primero, para recibir el mensaje del Evangelio, y para atesorarlo, y para valorarlo, y para anunciarlo también a otros. ¿Dónde te puso Dios? ¿En qué circunstancia estás? Es el mejor lugar misional donde puedes compartir el mensaje del Evangelio. Y finalmente, vemos que Pablo estuvo ahí 1 año y medio. ¿Pero ustedes creen que la iglesia de Corinto era una iglesia que se portaba bien? ¿Que era una iglesia fácil de pastorear? ¿Que era una iglesia que se guardaba del mundo? Fue complicado. Fue complejo para Pablo predicar el Evangelio ahí. Pero seguramente este pasaje, o sea, esta palabra de Dios directa a él, lo hacía mantenerse. Era tan específico para su vida que decía: yo voy a seguir acá todo el tiempo que el Señor me diga para predicar el mensaje del Evangelio. Incluso en una parte de las cartas de Pablo dice que se entrega por la iglesia, que como padre da por sus hijos, aun cuando él, amando harto, mucho, sea amado menos. Es increíble. ¿Saben por qué? Porque él sabe, Pablo sabía, que había sido recibido por gracia y que había uno que muchas veces lo hemos rechazado, Cristo el Señor,
y Él nos sigue amando cada día más. A veces lo rechazamos, pero Él nos sigue amando y nos sigue cuidando. No sé cómo nuestro Dios es un Dios que habla, un Dios que está presente, es un Dios soberano, un Dios misericordioso, y es un Dios que con todo esto está en misión. ¿Cuál es la misión de Dios? Que podamos dar gloria a Él, podamos disfrutar con Él, y podamos compartir esto a otras personas. Entonces unámonos a su misión. Pero a veces nos cuesta unirnos, ¿saben por qué? Porque pensamos que estamos solos, o porque tememos, o porque pensamos que Dios se salió algo de control, o que no está con nosotros, o perdemos la perspectiva misional de que hay mucho pueblo que Dios quiere seguir alcanzando. Los invito ahora. Señor, te damos gracias porque somos tu pueblo. Te damos gracias porque tú sigues hablando a cada uno de nosotros y nos llamas con el mensaje de tu evangelio. Una vez más, nos llama la atención, nos buscas, nos persigues, nos atraes, Señor, a ti. Y queremos parar y decirte, Señor, aquí estamos una vez más. Parar de lo cotidiano, parar del modo automático, parar de nuestros quehaceres y decirte, Señor, aquí estamos. No queremos pasar esta oportunidad de decirte, Señor, aquí estoy para estar en comunión contigo y disfrutar de tu compañía, Señor. Y delante de ti también dejamos todas nuestras cargas, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras ansiedades, nuestra indiferencia, nuestras preguntas incluso, que tú vas a responder, pero las dejamos delante de ti. Y confiamos que tú estás en medio nuestro y que tú nos buscas con gracia, amor y verdad. Gracias por tu amor eterno e incondicional con nosotros. Y te pedimos, Señor, que este amor, esta palabra tan fiel y digna de ser recibida por todos, que podamos atesorarla y predicarla a otros. En el nombre de Jesús. Amén.